del tubo neural. También mencionamos que pues también puede existir la protuberancia, como protuberancia pequeña, benigna en la piel, y que va a estar presente en el momento en el que del alumbramiento, del nacimiento, más propiamente dicho. La ubicación que mencionamos, pues dijimos que iba a estar en la parte exterior de la cavidad ocular, cola de ceja, línea central, palatina, nasal u oral, que eran los lugares en los que se iba a encontrar. Y también mencionó que en dado caso de que se rompieran, pues pueden provocar una inflamación de la piel y que estas pues se infecten. Aquí es muy importante mencionarles, los quistes dermoides se tiene que retirar su cápsula. Si se queda cápsula, la recidiva también es muy frecuente. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más vimos? Hola. ¿Qué más vimos? ¿Dudas o preguntas que tengan del tema? Chicos. No, doc, todo bien. Bueno, vamos a empezar con lo que es el tema de cráneo hipertensivo como tal. ¿Ya ven la presentación? Ya, doctor. Ya se ve. Pues bueno, ¿qué es cráneo hipertensivo como tal? Es un conjunto de signos y síntomas que normalmente están acompañados por el aumento de un volumen del volumen de sus componentes, y que esto como tal va a regenerarme y va a generar como tal sintomatología de cráneo hipertensivo. Espérame. Entonces es un conjunto de signos y síntomas ocasionados, en este caso, por aumento de la presión dentro de la cavidad endocraniana. Y pues bueno, para mencionar como tal de esto tenemos que hablar de dos cosas, el contenido y el continente. El continente va a ser toda la parte ósea de lo que son los huesos del cráneo, de los huesos de la base de cráneo, que como tal me van a mantener dentro del mismo lo que es el contenido. Y el contenido pues obviamente van a ser como tal, lo vamos a dividir en tres importantes componentes, que va a ser el tejido cerebral y el líquido intersticial, que ocupan el 80% aproximadamente, que en volumen o en mililitros vamos a encontrar de 1400 a 1500 mililitros o 1500 gramos si lo llevamos en este caso a peso. El componente sanguíneo, que va a ser el 10%, que van a ser 150 mililitros, y el componente de líquido cefalorraquídeo, que que va a ocupar el otro 10%. Si sumamos por porcentajes, va a ser el 100%, y esto es en volumen en base a lo que son mililitros, y a excepción de lo que es el tejido cerebral, que va a ser en gramos. Y pues bueno, si se dan cuenta, aquí yo tengo mi continente y mi contenido. Este es mi tejido cerebral, este es mi componente arterial, mi componente venoso y mi líquido cefalorraquídeo. Y pues bueno, como tal, aquí en esta referencia les aparece lo que es, en este caso, el sistema venoso y lo que es la médula espinal. ¿Por qué? Porque no se encuentran directamente en mi contenido, pero son muy importantes para mantener mi presión intracerebral. ¿Qué pasa? Pues bueno, cuando algún componente, en este caso de obstrucción del sistema venoso por una metástasis, por una trombosis o por una lesión directamente por compresión de la vena, vamos a encontrar cambios a nivel de lo que es mi contenido, y como tal va a aumentar la presión. O en este caso, que yo tengo una masa o una lesión directamente intracerebral, mi componente de líquido cefalorraquídeo me lo va a desplazar directamente lo que es a mi
directamente a mi médula espinal y como tal me va a generar un mecanismo de compensación. Entonces, estos dos componentes tienen que estar de manera adecuada para que yo no tenga como tal cambios, sobre todo a nivel de la presión intracraneana. Y pues bueno, para hablar de esto tengo que hablar de una cosa que se llama la teoría de la doctrina de Monro-Kelly. Y pues bueno, ¿en qué consiste esta doctrina de Monro-Kelly? Me menciona que la suma de los tres componentes tiene que ser de manera adecuada y tiene que mantenerme una presión de 10 a 15 milímetros de mercurio. Pero si uno de los componentes, ya sea tejido cerebral, ya sea componente sanguíneo o ya sea una absorción de líquido cefalorraquídeo, aumenta, los otros dos tienden que disminuir el aumento de para que pueda compensarlo y no generar como tal la sintomatología de cráneo hipertensivo. Si yo tengo en este caso esos mecanismos de compensación no se llevan a cabo, entonces voy a encontrar la sintomatología de cráneo hipertensivo. ¿Quedamos? Aquí es muy importante entonces esto, que la suma de los tres componentes, ¿sí? Llámese sangre, llámese líquido cefalorraquídeo, llámese lo que es cerebro, deben de ser compensados con una disminución proporcional de los otros dos componentes. Si no se lleva a cabo, entonces vamos a generar como tal la sintomatología de cráneo hipertensivo. Y pues bueno, otra definición de la teoría de Monro-Kelly, que si hay aumento de volumen dentro del cráneo que no logra ser compensado, pues voy a generar aumento de la presión intracraneal. En esta tabla, como tal, les comento, les menciono yo cómo tengo yo lo que es mi presión intracerebral, que es de 10 a 15, y pues bueno, me toman en cuenta, me valoran lo que es la presión intracerebral con lo que es la escala de Coma-Glasgow. Yo en este caso tengo mi presión intracerebral, pues la tengo de 10 a 15, voy a encontrar mi paciente lúcido con una escala de Coma-Glasgow de 15, pero ¿qué pasa si mi presión intracerebral aumenta? Fíjense cómo mi valoración de escala de Coma-Glasgow va disminuyendo. ¿Qué quiere decir? Que pues bueno, la escala de Coma-Glasgow es un predictor para valorar, en este caso, la integridad y pues la funcionalidad como tal de mi paciente, cuando yo tengo una presión intracerebral de manera adecuada. Si mi paciente tiene un hematoma, tiene una presión intracerebral severa, pues yo me voy a dar cuenta rápidamente con mi valoración de la escala de Coma-Glasgow, en la cual estoy teniendo un deterioro neurológico y como tal, pues voy a tener una lesión en este caso y que puede ser de forma irreversible y generarme lo que es la muerte. Para hablar en este caso de lo que es el contenido, pues tenemos que hablar de los tres componentes. De uno de los componentes que vamos a hablar primero va a ser lo que es el líquido cefalorraquídeo. Y pues bueno, aquí si se dan cuenta, tengo yo lo que es el líquido cefalorraquídeo. Acuérdense ustedes que pues bueno, ¿qué es? Es un líquido incoloro e inodoro que se forma en los plexos coroides de la superficie ependimaria de lo que son los ventrículos laterales. También de las células ependimarias de lo que es la médula espinal, pero la mayor producción se lleva a cabo. Y se produce por transporte activo, que quiere decir, utilizamos energía para su producción del mismo, y pues bueno, transporta como tal oxígeno, proteínas, linfocitos, glucosa, electrolitos, hormonas, para llevarlos al resto de lo que es el tejido cerebral y funcione de manera adecuada. Entonces, su producción aproximadamente del 50 al 80% del líquido cefalorraquídeo es producido en los plexos coroideos. Y del 20 al 30% en las células ependimarias de lo que es la médula espinal. Ahora, aquí yo tengo mis ventrículos laterales y pues bueno, si se dan cuenta, aquí yo tengo magnificado esto y aquí yo tengo mi capilar. Y aquí yo tengo mi barrera hematoencefálica y aquí tengo yo mi espacio intraventricular. Y pues bueno, para la producción de líquido cefalorraquídeo es muy importante que yo tenga una presión arterial media. Y pues bueno, con esto voy a llevar todos los elementos y en este sitio los voy a poner a disposición de la barrera hematoencefálica para que lleve a cabo un ultrafiltrado del plasma, ¿sí?
Y pues bueno, acuérdense ustedes que la barrera hematoencefálica es muy selectiva para que no todas las sustancias del componente sanguíneo pasen a nivel de lo que es esta barrera, y pues bueno, como tal, es muy selectiva, y pues son gracias a propiedades que tienen estas uniones intercelulares, y que pues bueno, como tal va a generar lo que es el ultrafiltrado de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que está en estado de choque? Pues obviamente va a disminuir mi producción de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente con hidrocefalia? Pues bueno, también me disminuye su producción de líquido cefalorraquídeo, y pues bueno, como tal, voy a encontrar en este caso líquido cefalorraquídeo a nivel periventricular, ¿sí? Y esto es la característica sobre todo del edema de tipo intersticial. Entonces son factores que obviamente van a influir en la producción y en la formación de líquido cefalorraquídeo. Y pues bueno, esta barrera hematoencefálica aquí la tenemos, en la cual encontramos realmente unas uniones muy estrechas, y que son condicionadas en este caso por las proteínas SO1, las proteínas HAM, las claudinas, las cateninas, y que pues bueno, estas proteínas generen esa estrechez, esa unión entre cada una de las células, y obviamente no van a permitir lo que es el paso del flujo sanguíneo o el plasma sérico hacia la parte, en este caso, intraventricular. Y aquí yo tengo en este caso cómo las acuaporinas también generan cambios, o generan también lo que es el paso de líquido, en este caso, para el espacio intraventricular. Cuando estas ocludinas, proteínas HAM, claudinas, caterinas, se alteran, obviamente se van a alterar por cambios vasculares, o por en este caso por una presión arterial media muy baja, como en estado de choque, en la cual vamos a generar hipoxemia, y pues estas proteínas se van a modificar, van a perder esa función y van a perder esa estrechez, en la cual van a permitir, en este caso, el paso de los componentes sanguíneos hacia lo que es el tejido cerebral. Y pues bueno, aquí la barrera hematoencefálica pierde esa función, y es cuando ya empezamos con los edemas de tipo citotóxico y edemas de tipo vasogénico. Esta célula, pues obviamente tienen como ellos sin portadores, cotransportadores, y pues bueno, aquí es muy importante para la entrada de sodio, bicarbonato, hidrógeno, salida de lo que es CO2, y pues bueno, aquí yo tengo mi capilar, y aquí yo tengo lo que es la luz intraventricular. Y pues bueno, para esta producción de líquido cefalorraquídeo es muy importante lo que es la anhidrasa carbónica. Esta anhidrasa carbónica favorece la producción de líquido cefalorraquídeo, pero en los pacientes que tienen hidrocefalias o que tienen tumores de los plexos coroideos, utilizamos lo que son los inhibidores de la acetosolamida, en este caso inhibidores de la anhidrasa carbónica, que es la acetosolamida, en la cual me va a disminuir la producción de líquido cefalorraquídeo. Y pues bueno, por eso la acetosolamida la indicamos sobre todo en los pacientes que tienen hidrocefalia o que tienen edema de tipo intersticial. ¿Ok? Y como tal, fíjense cómo aquí yo tengo mis ventrículos laterales, mi tercer ventrículo, mi cuarto ventrículo, tengo el agujero de Morrow, el acueducto de Silvio, y pues bueno, fíjense cómo en este caso, cómo fluye lo que es el líquido cefalorraquídeo para drenarse a nivel de lo que es el conducto de Luschka, que son centrales, y laterales los conductos de Luschka para pasar hacia el espacio subdural a nivel de la médula, y hacia el espacio subaracnoideo a nivel de lo que es el espacio, en este caso, a nivel intracraneal. Y pues bueno, de ahí va a llevarse a lo que es el seno longitudinal para que se lleve a cabo su reabsorción. Entonces, como tal, esto tiene una circulación una vez que se produce. ¿Qué cantidad de líquido cefalorraquídeo se va a formar? Pues aproximadamente va a variar obviamente de la edad, ¿sí? Va a variar en este caso de mi presión arterial media, y pues bueno, en promedio vamos a encontrar de 50 a 150 mililitros, ¿sí? En el lactante, y en un adulto vamos a producir aproximadamente 150 mililitros en el adulto. Y pues bueno, ¿cómo lo vamos a encontrar nosotros? Distribuido. El 30% lo vamos a encontrar en el sistema ventricular, el 35% en el canal espinal, y el otro 35% en el espacio subaracnoideo.
Entonces, como tal, si se dan cuenta, de esta manera yo tengo distribuido mi líquido cefalorraquídeo y no es como tal en las imágenes que les había yo dicho que lo encontramos, como aquí se ve una imagen aumentada, magnificada, pero realmente lo encontramos solamente 30% en el sistema ventricular. El otro porcentaje lo encontramos en canal espinal y en el espacio subaracnoideo. Aquí, como tal, entonces la producción de líquido cefalorraquídeo va a depender mucho de mi flujo sanguíneo cerebral. En condiciones normales se produce 0,4 mililitros por un minuto. ¿Esto qué quiere decir? Que se produce 20 mililitros en una hora y aproximadamente vamos a tener una producción de 400 a 150 mililitros en un día. Y pues bueno, esta producción va a tener como tal una circulación, su vida media de líquido cefalorraquídeo va a ser de 3 horas. ¿Y esas 3 horas en qué consiste? Una, producción de líquido cefalorraquídeo, circulación por lo que les había yo dicho anteriormente, reabsorción a nivel del seno longitudinal superior y renovación nuevamente de lo que es el líquido cefalorraquídeo. Y pues bueno, como tal, esta presión intraventricular es la presión idónea para medir mi presión intracraneana. Y la presión intraventricular aproximadamente es de 7 a 18 centímetros de agua, que en promedio va a ser de 12 a 13 centímetros de agua. Si esto lo llevo yo a milímetros de mercurio, va a ser de 10 milímetros de mercurio. ¿Quedamos? ¿Y esto por qué? Acuérdense ustedes que 1 milímetro de mercurio equivale a 1.35 centímetros de agua. Y pues bueno, sus componentes de líquido cefalorraquídeo bueno, en este caso va a ser muy diferente a lo que es el componente sanguíneo. ¿Por qué? Acuérdense ustedes que esa barrera hematoencefálica va a ser un ultrafiltrado. Y pues bueno, las diferencias que vamos a encontrar principalmente va a ser en las proteínas y en la concentración de glucosa. Las proteínas van a ser más bajas en relación al plasma y son de 15 a 60 miligramos por cada 100 mililitros. Y pues bueno, vamos a encontrar la prealbúmina, la macroglobulina, la transferrina, que ocupan del 3 al 12% de las proteínas totales. La glucosa la vamos a encontrar más baja en relación a nivel sanguíneo, de 50 a 60 miligramos por 100 mililitros. Y vamos a encontrar también oxígeno, linfocitos, glucosa, electrolitos, hormonas. Y pues bueno, cuando yo tengo un paciente con datos de infección, hay veces que pedimos nosotros citoquímico de líquido cefalorraquídeo. Y pues bueno, esto nos sirve sobre todo para hacer diagnósticos diferenciales. Esta es la diferencia de lo que es la composición de líquido cefalorraquídeo con lo que es el plasma sanguíneo. La diferencia más significativa va a ser en la concentración de proteínas, donde va a ser muy baja en relación al contenido sanguíneo, la glucosa de 50 a 75 comparado al volumen sanguíneo, y los otros son muy parecidos, lo único que cambia es que va a ser más alta lo que es el cloro y el sodio en relación al componente sanguíneo. ¿Ok? Y pues bueno, ya nosotros pedimos cuando tenemos un paciente con este proceso infeccioso, pues pedimos lo que son, en este caso, el citoquímico. Y pues bueno, aquí es muy importante porque en las condiciones normales los leucocitos van a ser de 0 a 5, linfos o leucocitos. En la meningitis bacteriana la vamos a encontrar muy alta, en la meningitis viral vamos a encontrar más linfocitos y pues bueno, aquí los linfocitos en la meningitis tuberculosa de 25 a 1000. Las proteínas son de 15 a 45, pero los vamos a encontrar más aumentadas en la meningitis bacteriana y en la meningitis tuberculosa. De ahí casi todos los demás componentes casi se van a encontrar normales, excepto la meningitis bacteriana que va a ser baja. ¿Ok? Y pues bueno, ¿qué función tiene mi líquido cefalorraquídeo? Como tal, tiene una protección mecánica. Esa protección mecánica pues va a mantener suspendido lo que es el tejido cerebral y va a amortiguar los movimientos, en este caso de la cabeza, sobre todo para que no le genere daño a nivel de esas convexidades óseas, como son las alas mayores del esfenoides, las alas menores, la pirámide, que con los movimientos obviamente no nos va a lastimar y no vamos a generar daño. Entonces, esa es una de las funciones, amortiguar y suspender el tejido cerebral. La otra es de protección química. ¿Para qué? Para que mi tejido cerebral tenga una transmisión óptima de sus impulsos nerviosos,
de circulación, sobre todo de intercambio de nutrientes y desechos entre la sangre y el sistema nervioso central, y de eliminación, sobre todo cuando tenemos un paciente anestesiado, en la cual le ponemos en este caso medicamentos, sobre todo citotóxicos a nivel de lo que es la médula espinal, sobre todo en aquellos pacientes que tienen en este caso linfomas. Pues bueno, administran lo que es el medicamento y pues bueno, también me sirve como mecanismo de eliminación de los residuos producidos por el sistema nervioso central. Entonces son sus principales funciones y como tal. Ahora, el movimiento que ya les había yo dicho son ventrículos laterales, agujero de Monro, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo y pasa al agujero medial, que es el de Magendie, y los laterales que son de Luschka, para que pasen al espacio subdural y para que pase al espacio subaracnoideo. Y pues bueno, aquí se dan cuenta, aquí yo tengo mi conducto de Magendie, donde va a descender hacia lo que es para bañar todas las raíces nerviosas de mi médula espinal. Posteriormente va a ascender por la cara anterior, va a pasar por delante de lo que es el bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo, y aquí yo tengo mis lagunas mesencefálicas. Aquí yo del conducto de Luschka también una porción va a subir y en este caso voy a encontrar mis lagunas pontocerebelosas, pasa por la lámina cuadrigémina y va a ascender y para llegar a lo que es el seno longitudinal superior, donde vamos a encontrar las granulaciones de Paccioni. Aquí tengo yo mi sistema de circulación, ¿ok? Que ya es lo mismo, los mecanismos de absorción. Y pues bueno, aquí yo tengo, si se dan cuenta, mis lagunas pontocerebelosas, mis lagunas mesencefálicas, y aquí yo tengo como tal, van a llegar lo que es al seno longitudinal superior, para que ahí se drene, se absorban y pase a lo que es al sistema venoso para drenarse lo que es por las venas yugulares. ¿Quedamos? Y pues bueno, en el seno longitudinal superior, ¿qué vamos a encontrar? Pues bueno, vamos a encontrar obviamente un tejido que se les llaman granulaciones de Paccioni, que son vellosidades aracnoideas, y pues estas granulaciones de aracnoideas, ¿qué van a hacer? Son un conjunto de plexos que sirven como compuertas de drenaje del espacio subaracnoideo hacia los senos venosos. ¿Qué quiere decir? Entonces me va a drenar el líquido cefalorraquídeo de este espacio hacia el sistema venoso. Normalmente impiden el flujo retrógrado. ¿Qué quiere decir? Son unidireccionales. Una vez que ya se formó, no se va a regresar, pero obviamente si esa presión venosa aumenta, va a disminuir su drenaje del mismo. Tienen un transporte de tipo pasivo y la apertura de presión de esas válvulas o de esas granulaciones va a ser de 5 a 7. Si aumenta mi presión venosa, pues se va a detener ese drenaje de líquido cefalorraquídeo. Y como tal, al aumentar la presión venosa, disminuye el flujo de líquido cefalorraquídeo al sistema venoso y con ello voy a ejercer cierta presión intracraneana. Por eso es muy importante que cuando yo tengo un paciente boca abajo o tengo un paciente en posición de Trendelenburg, mi presión, mi flujo venoso va a aumentar, en este caso mi presión intravenosa va a aumentar y voy a disminuir en este caso el drenaje de líquido cefalorraquídeo. Otra lesión como una masa que me comprime la yugular o en este caso que yo tengo lateralizada, tengo mi paciente inconsciente y tengo lateralizado en este caso mi flujo venoso, pues se va a ver completamente alterado. Por eso los pacientes los tenemos que mantener en 30 a 45 grados, ¿sí? Lo tengo que tener con la cabeza central de manera que no tenga ningún problema de obstrucción para el drenaje de líquido cefalorraquídeo. Aquí se dan cuenta, aquí yo tengo lo que es mi seno longitudinal, aquí tengo yo las granulaciones de Paccioni y aquí yo tengo mi espacio subaracnoideo. Entonces llegan aquí, se abren las compuertas y lo invierte o lo pasa a mi sistema venoso. Y pues bueno, como tal, va a llegar a la vena yugular y bueno, nuevamente se renueva para que se empiece lo que es la producción de líquido cefalorraquídeo. Esta es otra imagen donde tengo yo mi sistema, mi seno longitudinal, las granulaciones de Paccioni, este es mi espacio subaracnoideo. Y pues bueno, ahora tenemos que hablar un poquito acerca de lo que es la presión. Y bueno, ¿qué es la presión? Es la fuerza, bueno, es toda fuerza o todo volumen ejercida en una unidad de área
como tal me va a generar presión. Si mi volumen o mi fuerza aumenta en una área determinada, pues voy a generar más aumento de presión. Y pues bueno, como tal, tenemos que hablar de estas dos propiedades que se llama elastancia y complianza. ¿Y a qué le llamamos elastancia? Pues son los cambios de presión que se generan en función a los cambios de volumen. A mayor volumen, mayor presión. Y esto como tal es la característica que me da esa rigidez de ese tejido cerebral. Esta elastancia se pierde cuando hay aumento de presión intracraneal. La complianza se refiere que es la capacidad que tiene el sistema cráneoespinal para tolerar aumentos progresivos de volumen. Y pues esta complianza son los mecanismos de compensación que se van perdiendo cuando aumenta mi presión intracerebral. Ahora, aquí les voy a hablar acerca de lo que es la clasificación de la presión intracerebral. La presión normal va a ser de 10 a 15 milímetros de mercurio. Cuando yo tengo una presión de 20 a 30, estamos hablando que tengo una peak leve. Cuando yo tengo una presión intracerebral de 30 a 40, estamos hablando de una moderada. Y cuando yo tengo más de 40, estamos hablando de una peak severa. Entonces, esta es la clasificación que yo les voy a tomar en cuenta, sobre todo para medir mi presión intracerebral. Entonces, volvemos a hablar. Ya hablamos de mi componente, en este caso del líquido cefalorraquídeo, cómo se forma, qué cantidad se forma, cómo lo encuentro distribuido, cómo se reabsorbe y cómo se integra nuevamente lo que es el sistema venoso. Ahora vamos a hablar de mi componente sanguíneo, que lo vamos a ver más adelante. Y les dije yo que la suma de estos tres componentes me va a dar una presión de 10 a 15 milímetros de mercurio. ¿Quedamos? Y pues bueno, aquí yo tengo mi paciente donde está funcionando bien, donde mi presión intracerebral es de 10 a 15, donde tengo una escala de Coma-Glasgow de 15 y pues bueno, no tengo ningún problema. ¿Quedamos? Pero este mismo paciente está funcionando de manera adecuada, tiene su sistema venoso funcionando de manera adecuada, donde aquí tenemos mi médula espinal, que son importantes sobre todo cuando tenemos cráneo hipertensivo. Pero ¿qué pasa si yo tengo una masa intracerebral a nivel frontal o a nivel parietal? En este caso, sobre todo a nivel supratentorial, donde puedo tener una masa de mayor tamaño. Pues bueno, al inicio no vamos a encontrar cambios. ¿Por qué? Porque mi sistema nervioso central va a utilizar mecanismos de compensación para que yo no tenga aumento, en este caso, de mi presión intracerebral. Esta es una masa intracraneana. ¿Qué va a pasar? Los otros dos componentes van a tratar de disminuir su volumen para compensar esa masa. Entonces se cumple la doctrina de Monro-Kelly. Entonces, esos mecanismos de compensación son desplazar el líquido cefalorraquídeo hacia el espacio medular y compresión del sistema venoso y arterial y aumentar lo que es el drenaje venoso para compensar este aumento de masa por este tumor. No sucede lo mismo cuando yo tengo un paciente que tiene una hemorragia ventricular intraparenquimatosa o una hemorragia subaracnoidea que obviamente fue secundaria a un traumatismo craneoencefálico. Pues bueno, mi paciente no utiliza esos mecanismos de compensación y mi paciente empieza inmediatamente con sintomatología de cráneo hipertensivo. Incluso su escala de Coma-Glasgow aquí la vamos a encontrar en menos de 12 o en menos de 8 y pues por eso me estoy dando cuenta que mi paciente tiene un deterioro neurológico. Pero en las formas crónicas sí puedo utilizar ese mecanismo de compensación. Ahora, pero ojo, llega un momento en que estos mecanismos de compensación llegan hasta un tope. Y pues bueno, cuando llegan hasta ese tope, ya en este caso mi presión intracerebral ya la vamos a encontrar descompensada y es el momento en que yo ya empiezo a tener sintomatología de cráneo hipertensivo. ¿Ok? Solamente lo único que no tenemos es cuando tenemos el aumento de manera rápida, sobre todo en traumatismos craneoencefálicos, donde no puedo utilizar esos mecanismos de compensación. Y pues bueno, aquí si se dan cuenta, tengo en esta gráfica, tengo la medición de mi presión intracerebral y aquí yo tengo mi aumento de mi volumen intracerebral. Cuando yo tengo, en este caso,
tengo un buen volumen intracerebral de manera adecuada, pues voy a tener una presión intracerebral de 10 a 15 y pues bueno, aquí estamos hablando que tenemos una complianza porque mi tejido cerebral resiste ese aumento de presión. Y pues bueno, aquí estamos diciendo que mi paciente puede andar incluso normal y sin tener ninguna sintomatología. Si mi volumen intracerebral o intracraneal sigue aumentando porque ese tumor va creciendo, ¿sí? Pues bueno, empieza a tener ya lo que es aumento de mi presión intracerebral, pero todavía puedo compensarlo. Y aquí estamos hablando que mi tejido cerebral tiene baja complianza, ¿ok? Pero ya utilicé todos mis mecanismos de compensación. Entonces, aquí ya empiezo a tener sintomatología de cráneo hipertensivo y aquí ya pierdo esa complianza porque mi tejido cerebral ya no tolera más aumento de mi presión intracerebral. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es el componente sanguíneo, que es el componente arterial y el componente venoso. ¿Ok? Y pues bueno, tenemos que hablar de lo que es el flujo sanguíneo cerebral. Este flujo sanguíneo cerebral en condiciones normales son de 45 a 55 mililitros por cada 100 gramos en un minuto. Ahora, fíjense bien, este flujo sanguíneo va a ser muy diferente en diferentes áreas, dependiendo el tejido cerebral que esté funcionando. Ahorita están tomando la clase y pues bueno, su lóbulo frontal, su lóbulo occipital, porque están viendo las diapositivas, van a tener mejor flujo que el resto de su tejido cerebral. No es lo mismo tener un flujo sanguíneo en la sustancia gris, que tiene mayor metabolismo, que la sustancia blanca. Y pues bueno, esto va a depender de en grado a la función que ustedes tengan. En condiciones normales, si yo tengo un tejido cerebral de 1400 a 1500 gramos, tengo aproximadamente 750 mililitros en un minuto. Quedamos que ocupan aproximadamente del 15 al 20% de mi gasto cardíaco. Eso es en condiciones normales, hablando de mi flujo sanguíneo cerebral. Ahora voy a hablar de una cosa que se le llama presión de perfusión cerebral. ¿Y qué es la presión de perfusión cerebral? Es la presión ideal para mantener en equilibrio y funcionalidad mi tejido cerebral. Si esa presión de perfusión cerebral baja o aumenta, mi función y mi equilibrio de mi tejido cerebral se pierde y es cuando yo empiezo a tener daño neurológico. Entonces, tenemos que hablar mucho de esta presión de perfusión cerebral. ¿Y cómo calculo mi presión de perfusión cerebral? Mi presión de perfusión cerebral se calcula. A la TAM se le resta mi presión intracerebral. Si yo tengo un paciente que tiene 120, 125, 60 o 70, saco mi TAM y voy a tener una presión de 90 a 110, dependiendo mi presión sistólica y diastólica. Menos la presión intracerebral, que es de 10 a 15, pues bueno, voy a tener una presión de perfusión cerebral de 70 a 90 milímetros de mercurio, donde mi tejido cerebral no va a tener ningún problema y va a funcionar al 100%. ¿Quedamos? Y pues bueno, estos cambios de presión de perfusión cerebral van a cambiar, pero vamos a encontrar un límite que va a ser de 50 y de 150. Mientras yo tenga esta presión de perfusión cerebral, puedo utilizar mecanismos de autorregulación para que no se dañe mi tejido cerebral. Si disminuye menos de 50 se va a dañar, si aumenta de 150 también se va a dañar. Y esto es en base a lo que es mi flujo sanguíneo cerebral y como tal, obviamente, a mi presión arterial media. ¿Qué pasa si mi presión arterial media baja, como un estado de choque? Pues va a generar vasodilatación arteriolar. ¿Qué pasa si mi presión arterial media aumenta? Pues va a generar vasoconstricción arteriolar. Y esto, pues obviamente se le llama efecto de Bailey, que lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque este mecanismo de compensación es muy importante para autorregularse. Y aquí yo tengo mi presión de perfusión cerebral, ¿ok? De 50 a 150. Menos de 50 empieza a haber daño y más de 150 empieza a haber daño. Pero mientras yo lo tenga yo en este rango, no vamos a encontrar problema. ¿Qué pasa si mi presión de perfusión cerebral baja?
empieza a vasodilatarse, ¿ok? Pero si pasa menos de 50, entonces voy a generar edema de isquemia, hipoxia y voy a generar edema de tipo citotóxico. ¿Qué pasa si mi presión de perfusión cerebral aumenta arriba de 150? Voy a generar vasoconstricción y pues bueno, llegó hasta un límite. Si paso arriba de esos 150 milímetros de mercurio, voy a generar una cosa que se llama hiperperfusión y con esto voy a generar edema de tipo vasogénico que también me va a generar edema cerebral. Entonces, si baja mi PAM, genera vasodilatación. Si aumenta mi PAM, voy a generar vasoconstricción arteriolar. ¿Quedamos? Entonces, mi paciente va a funcionar bien en este rango. Y en este rango puedo utilizar esos mecanismos de compensación para que yo no tenga daño. ¿Quedamos? Ahora, mi presión de perfusión cerebral. ¿Qué pasa si baja menos de 50? Disminuye ya mi flujo sanguíneo y con esto voy a generar hipoxia e isquemia. ¿Qué pasa si mi presión de perfusión cerebral aumenta de 150? Va a aumentar mi flujo sanguíneo cerebral, voy a generar hiperperfusión y voy a generar como tal edema de tipo vasogénico. Entonces, los extremos son lo que me van a generar como tal el daño, ¿ok? Y pues bueno, vamos a hacer unos ejemplos. Aquí yo tengo mi presión de perfusión cerebral que se calcula restándole a la PAM mi presión intracerebral. En condiciones normales, pues bueno, ya saben, de 70 a 90. Pero ¿qué pasa si yo tengo un accidente? Ahí en la 3 y en la 31. Pasó el de la ruta 10 y me generó fracturas de fémur, un hemoperitoneo, un hemotórax. Mi PAM baja y si ustedes calculan mi presión de perfusión cerebral, a 60 le restan 15, pues bueno, vamos a tener una presión de perfusión menos de 50 y esto me va a generar hipoxia e isquemia y como tal edema de tipo citotóxico. Sí, ahora vamos a tomar otro ejemplo. Aquí yo tengo mi presión arterial media normal en un paciente normal, pero ojo, tiene una masa intracerebral que ya le generó una presión intracerebral arriba de 40. Réstenle ustedes la presión arterial media, los 40 de la presión intracerebral y me va a dar 60 y que puede ser hasta que disminuya o menos de 50. Y esto, como tal, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, me va a generar hipoxia, me va a generar isquemia y me va a generar como tal edema de tipo citotóxico. Pues bueno, ya saben ustedes que en este caso, cuando yo tengo una disminución de mi flujo sanguíneo, disminuye el aporte de oxígeno. Como tal, vamos a encontrar cambios. ¿Por qué? Porque en este caso mis proteínas, mis membranas vamos a encontrar sin portadores, cotransportadores, en la cual funcionan en base a lo que es el ATP, en base a lo que es la concentración de oxígeno, y si esa concentración de oxígeno baja, disminuye mi ATP, y si ese ATP disminuye, me va a alterar mis bombas de cotransportes y como tal vamos a generar edema de tipo citotóxico. Entonces a los 15 segundos si yo tengo un paciente que no tiene ningún aporte de oxígeno, que no está respirando, que sufrió un infarto, a los 15 segundos vamos a encontrar alteraciones de la conciencia y obviamente por la disminución del consumo de oxígeno. A los 60 segundos voy a encontrar disfunción del tronco cerebral, donde en este caso perdemos reflejos centrales y aparecen los periféricos. A los 4 minutos vamos a encontrar depresión de lo que es el ATP y pues obviamente a los 5 minutos vamos a encontrar inactivación de esas sin portadores, obviamente que utilicen el ATP y obviamente se van a encontrar alteradas las cascadas bioquímicas y como tal la concentración de soluciones de sustancias hiperosmolares como es el ácido láctico, el CO2, como tal me van a generar daño a nivel intracelular y como tal me van a generar daño de tipo citotóxico que me van a llevar a la muerte neuronal independientemente de lo que es la reperfusión. ¿Ok? Y pues bueno, si se dan cuenta, aquí yo tengo mi paciente en la cual disminuyó mi PAM, disminuyó mi flujo sanguíneo y obviamente me van a alterar lo que es las bombas sodio, potasio, ATPasa a nivel transmembrana
y con esto no vamos a permitir la salida del ácido láctico que está en un estado anaeróbico. Como tal, este ácido láctico va a permitir que también no salga lo que es el sodio intracelular, y tanto el ácido láctico, lo que es el sodio, me va a generar edema de tipo cerebral porque se alteraron, se concentraron a nivel intracelular. Este edema de tipo cerebral me va a generar aumento de volumen intracraneal. Esto se va a ver reflejado con el aumento de mi presión intracraneal, y como tal también este aumento de mi presión intracraneal también me puede comprimir los vasos arteriales y continuar con mi, en este caso, círculo vicioso. En este caso, cuando el flujo sanguíneo cerebral, acuérdense ustedes, disminuye, pues obviamente vamos a tener un reflejo que se llama reflejo de Cushing, que consiste normalmente en alteraciones del patrón respiratorio, aumento de la presión arterial y bradicardia, y que es una tríada, obviamente, que me está indicando que yo tengo una presión intracerebral alta, y que, pues bueno, si yo no corto, en este caso, mi círculo vicioso, mi paciente va a terminar con muerte cerebral. ¿Ok? Y pues bueno, la vamos a dejar hasta acá, chicos. ¿Alguna pregunta que tengan? Ya despierten, ya terminó la hora del cine. Sí, doctor, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Mencionó que cuando, por ejemplo, hay hidrocefalia, disminuye la cantidad de líquido de producción de líquido cefalorraquídeo a nivel intraventricular. No, exactamente. Pero también nos mencionó después que cuando eso sucede, damos un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Sí. ¿Por qué haríamos eso si ya se está disminuyendo? Ok, pero aquí es más importante el medicamento, porque el aumento de presión intracerebral sí te va a disminuir, pero no te lo va a disminuir de manera, en mayor volumen, vaya. Va a ser disminuir, pero de forma pasiva, no va a ser un estímulo que me va a detener, en este caso, la producción. Ok, de acuerdo, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor, una pregunta. Bueno, me quedó la duda de hacia dónde se desplaza el líquido cefalorraquídeo cuando hay una masa intracraneana. Ok, lo desplaza hacia el espacio subdural de la médula espinal. Y otra pregunta, bueno, quizás... Por eso está contraindicado hacer punciones subaracnoideas cuando yo tengo un paciente con hipertensión intracraneana, porque me puede generar herniación amigdalina. Ajá, ¿qué más? Bueno, es una pregunta quizá un poquito, no sé, absurda, pero me surgió la duda, por ejemplo, de pacientes con hipertensión arterial que tienen quizá la presión arterial media quizá de 140 y de PIC llegaran a tener, no sé, por ejemplo, 40 por alguna masa que tengan intracraneana. Por ejemplo, para la presión de la ppm, bueno, restándole serían como 100, bueno, más bien serían 100. Eso sería como estar compensado. Ok, esperemos que no tengas ese paciente, pero normalmente lo que te va a alterar realmente va a ser la hipoxia, en este caso de tipo citotóxico. Sí, ya entendí, en este caso medir mi PAN con mi presión intracerebral, pero esperemos que no tengas este caso, porque tu paciente normalmente no va a llegar a eso. Sí, ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, una pregunta. El tema sobre las granulaciones de Pachón y todo esto de cómo va hacia los senos venosos todo este drenaje, la teoría es que entonces nosotros aumentemos, con esta posición de los pacientes, aumentemos este drenaje Favorecemos el retorno venoso. Ajá, retorno venoso. Para evitar el aumento Compresiones, y en este caso el drenaje de líquido cefalorraquídeo. Y empeorar en este caso el cuadro de cráneo hipertensivo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el día de mañana, chicos. Bye, bye. Hasta luego, doc. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Luis. Gracias, doctor. Gracias, Doc.